Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Salud en Casa. Soy Pepe Recoba, su médico de cabecera. Hoy día vamos a hablar acerca de una condición que es bastante común, que puede afectar a cualquier edad, tanto a hombres como mujeres, y que tiene que ver con una alteración del funcionamiento eléctrico del cerebro. Me estoy refiriendo a las epilepsias. La epilepsia entonces es una alteración del funcionamiento eléctrico normal del cerebro que sucede en algunas personas. Hay muchas causas que podrían hacer que una persona tenga epilepsia, pero la mayoría de las veces no se sabe por qué la tiene. En otras circunstancias, la epilepsia puede ser secundaria a, por ejemplo, secuelas de infecciones, puede ser secundaria a problemas perinatales, si un niño, por ejemplo, nace y no respira rápidamente o tiene problemas de oxigenación cerebral tempranamente, podría ser que como secuela le quede una epilepsia, en ese caso es una epilepsia secundaria. La historia de haber tenido golpes en la cabeza muy serios con compromiso importante de conciencia podrían dejar como secuela a futuro la presencia de una epilepsia. El consumo de drogas o las intoxicaciones por drogas también podrían generar cuadros de convulsiones con epilepsias secundarias, es decir, las epilepsias pueden ser de causas desconocidas o primarias y de causas secundarias. Algunos problemas metabólicos, genéticos, hereditarios cursan con cuadros de epilepsia, pero la epilepsia, que es una alteración de la actividad eléctrica del cerebro en un área determinada, es lo que podría explicar por qué hay epilepsias en donde las convulsiones son esos episodios críticos que se presentan durante un evento epiléptico, cada vez que hay una descarga eléctrica normal en esa zona donde está el foco irritado, cada vez que hay una descarga eléctrica anormal, dependiendo de la zona y de la ubicación podríamos tener los síntomas. Probablemente muchos de ustedes pueden pensar o creer que las convulsiones, esos movimientos bruscos, descontrolados, de contracción y relajación, con desviación de la mirada e inclusive con pérdida del control esfinteriano, las personas se pueden orinar o se pueden defecar cuando tienen una crisis convulsiva tónico-clónica o generalizada, creen que la única manifestación de la epilepsia es esa. No, están equivocados. Hay ciertas formas de crisis epilépticas en donde no tienes ninguna convulsión y, por ejemplo, podrías quedarte con la mirada fija en un punto fijo en algún momento. O podrías tener sensaciones olfatorias raras o distintas, o audiciones, podrías oír ruidos extraños, o también podrías tener la presencia de una convulsión focalizada en un lado de la mano. Podrías tener los famosos déjà vus, esas sensaciones que podríamos tener algunos de nosotros en donde de repente sentimos que un momento, un escenario, una situación le estamos viviendo y ya lo hemos vivido antes. Esos podrían ser formas de crisis epilépticas sin convulsión tónico-clónica generalizada. ¿A cualquier edad podríamos tener epilepsia? Sí. La epilepsia podría verse en la niñez. De hecho, muchos niños que tienen epilepsias, que son diagnosticados de epilepsias con cuadros convulsivos, tónico, clónico, generalizados, parciales que se generalizan después, que van acompañados con síntomas auditivos o olfatorios previos, las famosas convulsiones con aura, que son síntomas previos al evento convulsivo que le dicen al paciente que va a venir una convulsión, y eso podría ayudar a que se recueste, ¿no? Que no se vaya a golpear la cabeza, que es una de las complicaciones cada vez que hay un evento o una crisis convulsiva. En los niños, el tratamiento ordenado, regular, cuando hay una buena respuesta al tratamiento anticonvulsivante o antiepiléptico, podrían hacer que después de un número determinado de años, cuando ya no hay más crisis registradas, podría ser que se cure. Y de hecho, eso suele suceder la mayoría de las veces. Una de las causas más comunes de epilepsias secundarias en nuestro país durante mucho tiempo ha sido la famosa neurocisticercosis. La presencia del parásito de la larva de la tenia del cerdo alojado en el cerebro se puede comportar como un foco irritativo para las personas que la padecen, y a veces la única y la principal condición o la principal causa de epilepsia en nuestro país secundaria es la neurocisticercosis. Como dije en su momento, existen diferentes formas de clasificar las epilepsias, ya sea por el tipo de convulsión, si tiene solamente contracturas son crisis tónicas, si tienen contracturas y relajaciones con pérdida de conciencia son tónico-clónicas, pueden ser que afecten a un solo lado del cuerpo, en ese caso son parciales,
puede ser que estas crisis parciales se generalicen después. Ya son formas diferentes, pueden haber diferentes formas de epilepsia en donde no hay una convulsión tónico-clónica, sino hay síntomas que podrían pasar desapercibidos como las ausencias. Algunos factores de riesgo, pues la verdad es que para la epilepsia, que más comúnmente se ve en pacientes donde no hay una causa determinada, puede ser que haya un factor familiar vinculado, pero no son la mayoría de los casos. A veces no hay ninguno, se presenta en la familia. A veces puede ser que uno o ambos padres podrían tener historias familiares de epilepsia y eso podría explicar el por qué algunos hijos podrían tener más riesgo, pero no hay una cosa lo suficientemente robusta, un elemento lo suficientemente robusto como para explicarla o como para encontrar una causa que la define. En caso de epilepsias secundarias, sí, pues he dicho que el hecho de haber nacido en condiciones difíciles de respiración o de mala oxigenación, el haber tenido ictericias muy altas, ¿no? La ictericia neonatal, el aumento de la bilirrubina en los recién nacidos, cuando pasan valores muy altos para la edad del niño, sí podría producir lo que se llama el famoso kernicterus, que la bilirrubina impregna áreas del cerebro que podrían dejar como secuela, entre otras cosas, epilepsia. El abuso de drogas, sustancias tóxicas, los golpes en la cabeza, secuelas de infecciones, las secuelas de las meningitis podrían también explicar algunas formas de epilepsia. Cuando hay enfermedades metabólicas no tratadas o descompensadas, también el abuso de algunos medicamentos podría tener como efecto colateral la presencia de una convulsión, una epilepsia. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer cuando tenemos en la familia una persona con epilepsia? Frente a la primera crisis convulsiva, eso lo tienen que tener claro cuando hablemos de convulsión, tal como la mayoría de las personas la entienden, cuando una persona convulsiona, tienen que entender que eso es una emergencia. ¿Okay? Independientemente de la causa, porque la causa puede ser muy benigna, puede ser nada agresiva, como las convulsiones febriles, que no tienen nada que ver con la epilepsia. Ojo, la convulsión febril simple, que es la mayoría, no es un factor de riesgo para hacer epilepsia después. ¿Okay? La convulsión febril simple no tiene nada que ver. Pero una convulsión es una convulsión y como las personas no están capacitadas muchas veces para saber qué cosa es, cuando ustedes vean un evento súbito en donde la persona de pronto empieza a convulsionar, a tener esas contracciones bruscas donde contrae, estira las manos, tiembla, está dura, cierra la boca con mucha fuerza, puede babear, a veces se puede morder la lengua, puede desviar la mirada hacia un lado u otro, eso es una convulsión y eso es una emergencia y lo que ustedes tienen que hacer es llevar inmediatamente a la persona a un centro de emergencia. ¿Por qué? Porque primero tenemos que garantizar que esa persona respire sin ninguna dificultad y a veces eso no es posible en una crisis convulsiva. Luego tenemos que controlar la convulsión y para eso hay medicamentos como el diazepam, por ejemplo, que es lo que se usa en las crisis convulsivas, tónico-clónicas en una emergencia, que tiene que ser administrado muy cuidadosamente por un profesional entrenado, con supervisión constante de que no deje de respirar y su corazón siga latiendo, que podría ser un efecto secundario de una dosis muy alta de diazepam. Eso debería controlar y luego de eso ver por qué convulsionó. ¿Es una epilepsia o es que tiene algo más? Eso es lo que todos ustedes tienen que saber con respecto a la crisis convulsiva en su momento. Con respecto a la epilepsia, una vez que se hace el diagnóstico de epilepsia, y eso tiene que quedar en manos de un neurólogo, independientemente de la edad, las causas también varían con la edad. Si es una persona adulta mayor que tiene una convulsión o tiene una crisis epiléptica, pues hay que diagnosticar que no tenga problemas cerebrales como por ejemplo tumores, problemas vasculares o de irrigación o que no hayan dado correctamente la dosis de algún medicamento prescrito o que esté haciendo un cuadro infeccioso o que tenga un cuadro tóxico metabólico como aumento del azúcar o cambios en su pH corporal. Pero de todas maneras el neurólogo es el que comanda el manejo del tratamiento y es obligación del paciente epiléptico hacer caso a pie juntillas. Así que ya lo saben, si ustedes tienen una persona, un familiar, un amigo que es epiléptico y no quiere hacer caso a su neurólogo, pues llévenlo de las orejas porque lo más importante para una persona con epilepsia es el tratamiento neurológico, evitar la repetición de crisis convulsivas durante su manejo hasta que deje de tenerlo, porque en la mayoría de los casos, cuando la causa no es definitiva, sobre todo en niños y en jóvenes, en algún momento se curan y dejan de tenerlo. Espero que les haya gustado, lávense las manos, abran las ventanas, nos vemos en la próxima entrega. Chao, chao.